Soy Morgan, tengo 34 años. Y hasta el año pasado estuve casi atrapada en convertirme en la niñera no remunerada permanente de mi hermana. Mis padres controladores vieron una oportunidad cuando Ember quedó embarazada y fue abandonada por su novio. Me hicieron sentir culpable para que regresara a casa temporalmente, jugando con mi deseo de ayudar a la familia en crisis. No tenía idea de que ya habían convertido mi habitación en una guardería y planificado todo mi futuro sin mi consentimiento. Tenía la esperanza de poder apoyar a mi hermana mientras mantenía mi independencia, pero sus tácticas de manipulación casi me costaron todo. Si estás viendo esto desde un lugar donde las obligaciones familiares se sienten asfixiantes, dale like y suscríbete para escuchar cómo escapé de su trampa y reconstruí mi vida en mis propios términos. Crecí en Meadowbrook, un suburbio de clase media cerca de Detroit. Siempre sentí el peso de ser la responsable en nuestra familia. De 4. Mis padres, Deborah y Frank Salavan, establecieron esta dinámica desde temprano. Mientras mi hermana menor, Ember, disfrutaba de libertad y perdón por sus errores, yo estaba sujeta a estándares imposibles. Cuando Ember llegaba tarde a casa, era solo cosas de niños. Cuando yo llegaba 5 minutos tarde, estaba dando un mal ejemplo. Este patrón se repitió durante nuestra infancia y adolescencia. Desde afuera, nuestra casa parecía perfecta, estilo colonial. Césped bien cuidado y decoraciones navideñas que ganaban premios en el vecindario, pero dentro de esas paredes, las expectativas recaían de manera desigual en hombros jóvenes. A los 13 años, yo cocinaba las cenas familiares 3 noches por semana. Mientras Ember rara vez tenía tareas más allá de mantener su cuarto ordenado. Cuando preguntaba por qué, mamá decía, eres mejor siendo responsable, Morgan, eso te viene natural. Nada en la responsabilidad me venía natural. La aprendí porque tuve que hacerlo. Mis años de secundaria giraron en torno a mantener un promedio de 4.0 mientras trabajaba medio tiempo en la biblioteca local para ahorrar para la universidad. Mientras tanto, Ember cambiaba de grupos de amigos y pasatiempos, abandonando cada uno cuando requerían compromiso. A pesar de sus calificaciones mediocres, mis padres pagaban sus costosas clases de baile y campamentos de verano, mientras que a mí me daban regalos prácticos como calculadoras, gráficas y ropa profesional para entrevistas de trabajo. La universidad estuvo leto para salir, se convirtió en mi mente personal. Apliqué escuelas al menos a 300 millas de distancia y conseguí una beca parcial para la Northwestern University en Chicago. Esos 4 años me dieron mi primera experiencia de libertad, tomar decisiones sin justificarme, dormir hasta tarde, los fines de semana, sin que me llamaran floja, y construir amistades con personas que valoraban mi responsabilidad en vez de aprovecharse de ella. Después de graduarme, construí una carrera como diseñadora gráfica en una firma de marketing, respetada en Chicago. A los 34 años, tenía un moderno apartamento de un dormitorio con vista al lago Michigan, un trabajo satisfactorio que desafiaba mi creatividad, y un círculo social de amigos genuinos que respetaban mis límites. Visitaba a mi familia en las festividades importantes, pero mantenía una distancia cuidadosa que preservaba mi tan luchada independencia. Entonces llegó la llamada que casi deshace todo. Era una noche de martes en abril cuando mi teléfono se iluminó con el número de mi madre. Casi la dejo ir al buzón de voz. Nuestra última conversación se había convertido en una crítica suya hacia mí. Decisión de pasar la Navidad en Colorado, con amigos. Pero algo en mí todavía anhelaba la aprobación parental, así que contesté. Morgan, cariño, necesitamos que vengas a casa este fin de semana, dijo mamá, con ese tono particular que mezclaba preocupación con orden. ¿Qué tipo de asunto familiar? Pregunté inmediatamente a la defensiva. Es sobre Ember. Está en una situación y necesitamos hablarlo en familia cara a cara. Después de insistir un poco, mamá reveló que Ember, ahora con 29 años, estaba embarazada de 4 meses. El padre, un bartender con quien había salido 6 meses, había desaparecido. Al escuchar la noticia, mis padres estaban ayudándola en este momento difícil. Lo que sabía significaba seguir permitiéndole todo, como siempre habían hecho. Solo, ven por el fin de semana, le insistió mamá. Sigue siendo parte de esta familia. Morgan, ese sutil chantaje emocional que implicaba que mi independencia significaba abandonarlos, me resultaba familiar. Pero bajo mi cansancio, sentía preocupación genuina por Ember. A pesar de nuestra relación complicada, ella seguía siendo mi hermana y, a diferencia de nuestros padres, yo reconocía que era una adulta enfrentando consecuencias adultas. No una niña que necesitaba rescate. Acepté de mala gana conducir ese viernes. Antes de salir de mi apartamento, miré a mi alrededor el espacio que había creado para mí, el escritorio organizado, donde hacía proyectos freelance, el rincón de lectura acogedor junto a la ventana, la cocina donde cocinaba recetas ambiciosas, solo porque quería. Esto era mi hogar.
no la casa donde había crecido, sintiéndome una ayudante doméstica no remunerada. El viaje de 5 horas hasta Michigan me dio tiempo para establecer límites mentales. Sería solidaria pero firme, escucharía pero no asumiría responsabilidades, ofrecería ayuda dentro de límites razonables, practiqué frases como, no puedo hacer eso. Pero esto es lo que puedo ofrecer y eso no funciona para mí. Pero, busquemos una alternativa. Al llegar a la entrada de la casa de mi infancia, noté pintura fresca en las contraventanas y un nuevo arreglo de jardín. Mis padres claramente habían invertido en la propiedad. Al apagar el motor, mamá irrumpió por la puerta principal con los brazos abiertos. «¿Ya llegaste?», exclamó, abrazándome fuerte antes de que pudiera cerrar la puerta del coche. «Hemos esperado todo el día», papá apareció detrás de ella, dándome un abrazo rígido con un solo brazo. «Qué bueno verte, chiquita. Agarra tus maletas, la cena casi está lista», mientras sacaba mi bolsa de fin de semana del maletero. No podía quitarme la sensación de que estaba entrando en algo más orquestado que una simple charla familiar. Mis padres parecían tensos, pero extrañamente satisfechos consigo mismos. No fue hasta que entré al vestíbulo, con ese olor familiar a los ambientadores de canela de mamá, que me di cuenta de lo poco preparada que estaba para lo que me esperaba. Amber estaba sentada en la sala, su vientre visible bajo una blusa suelta. No se levantó cuando entré, solo me saludó con la mano desde el sofá, donde veía un reality show. «Hola, hermana», dijo como si hubiera estado ausente un día, no meses. «Llegas en buen momento». Me muero de hambre, la presunción casual de que había llegado para satisfacer sus necesidades activó una alarma en mi mente, pero la dejé de lado recordándome que estaba ahí para escuchar y ayudar dentro de límites, no para reavivar viejos resentimientos. Lo que no sabía era que, en la mente de mis padres, yo ya había sido asignada al papel de salvadora de la familia. Quisiera o no. La cena esa noche fue la típica bienvenida de mamá: carne asada, puré de papas y cazuela de ejotes. Al sentarnos alrededor de la mesa, la conversación comenzó en terreno seguro: mi trabajo, el clima en Chicago, la liga de golf de papá. Pero cuando mamá sirvió el pastel de manzana de postre, el ambiente cambió, así que Morgan empezó. «Papá cortando su pastel en pedazos precisos, tu madre y yo hemos estado pensando en la situación familiar, el embarazo de Amber». «¿Quieres decir el embarazo de mi hermana?», aclaré, notando cómo evitaban referencias directas a la condición de Amber, a pesar de que ella estaba justo ahí. Toda la situación intervino mamá, el bebé de Amber, la casa, nuestro futuro como familia. Un nudo se formó en mi estómago. «¿Qué hay con la casa?», pregunté. Mamá y papá intercambiaron miradas antes de que mamá continuara con una casualidad ensayada. «Bueno, hemos estado pensando que tiene sentido que te mudes de regreso a casa por un tiempo». «¿Mudarse de regreso desde Chicago? Mi trabajo está allá». «Mi vida está allá», respondí sintiéndome emboscada. «El trabajo remoto es tan común ahora», dijo papá con un gesto despectivo. «Mi trabajo de computadora es una posición senior en diseño gráfico que me tomó años conseguir», corregí, sintiendo la familiar frustración de que minimizaban mi carrera. «Y aunque parte se puede hacer a distancia, tengo reuniones con clientes, proyectos colaborativos y responsabilidades de oficina». Amber suspiró fuerte. «No es como si salvaras vidas o algo así». Antes de que pudiera responder, mamá intervino. «Solo pensamos que la familia necesita estar unida en momentos importantes. Amber necesitará ayuda cuando nazca el bebé y yo estoy feliz de visitar y ayudar donde pueda. Lo digo con cuidado. Pero mudarme no es práctico ni necesario», dije. «Ya veremos», dijo papá, con un aire de finalización que sugería que el asunto aún estaba abierto a negociación. «Te mostraremos los cambios que hicimos arriba». Esos cambios se hicieron evidentes cuando me llevaron a mi antigua habitación. El espacio donde pasé 18 años había sido completamente transformado en una guardería en tonos amarillo y gris. Una cuna blanca estaba donde había estado mi cama. Una mesa para cambiar bebés reemplazaba mi escritorio y una mecedora estaba en la esquina, cerca de nuevas cortinas blackout. «¿Dónde se supone que voy a dormir este fin de semana?», pregunté, atónita por la presunción. «Hemos preparado el sofá cama en la sala para ti», respondieron. «El sofá cama está bastante cómodo», dijo mamá con entusiasmo, como si ofreciera un alojamiento de lujo. «Convertiste mi cuarto sin preguntarme si aún lo necesitaba». La pregunta salió más afilada de lo que esperaba. «No has vivido aquí en años, Morgan», dijo papá. «El espacio estaba vacío, salvo en las fiestas». «Ese no es el punto», repuse. «Es la suposición de que no me importaría». Amber, que no cejía, puso los ojos en blanco. «No es como si lo estuvieras usando. Y el bebé necesita una guardería adecuada». La cercanía de la guardería con el cuarto de Amber, al otro lado del pasillo, encajó de repente. «Entonces, ¿dónde esperaban exactamente que durmiera si me mudara?». El silencio incómodo confirmó mi sospecha. «La sala sería para ti», dijo mamá finalmente.
Podríamos acondicionarla bien, la sala, un espacio estrecho sin puerta adecuada, justo al lado de la cocina, donde el ruido matutino sería inevitable. El mensaje estaba claro, mi comodidad y privacidad no eran prioridades, porque mi papel no era el de un miembro de la familia con igualdad, sino el de servir las necesidades de Ember. Esa noche, en el sofá cama incómodo, di vueltas y vueltas mientras su plan se hacía más claro. A la mañana siguiente, mamá mencionó accidentalmente que la guardería necesitaría pintura una vez que estuviera instalada, mientras papá hablaba de cómo podrían usar otro ingreso en el hogar cuando me resistí, explicando que tenía contrato de alquiler y compromisos profesionales. Desplegaron su arma más efectiva, la culpa y el sacrificio familiar. Renuncié a mi carrera de docente para criarlas a ustedes, dijo mamá con tristeza. Eso fue tu elección, le recordé. Y las cosas eran diferentes entonces simplemente. Pensamos que querrías estar ahí para tu hermana, añadió papá. Especialmente porque no tienes responsabilidades familiares propias. La implicación de que mi vida valía menos porque no estaba casada ni tenía hijos dolió profundamente. La conversación se desmoronó desde ahí, con Ember finalmente saliendo furiosa, acusándome de egoísta por no aceptar de inmediato cambiar mi vida. Más tarde esa tarde, descubrí señales aún más preocupantes. Mientras buscaba un cargador en la oficina de papá, encontré facturas que mostraban que mis padres estaban luchando financieramente más de lo que admitían. Una segunda hipoteca, estados de tarjetas de crédito, con pagos mínimos y facturas médicas, sugerían que contaban con mis ingresos para mantenerse a flote. Sin embargo, no habían sido honestos sobre este aspecto de su plan familiar. Cuando intenté hablar directamente de finanzas, papá se puso a la defensiva. ¿Estamos bien? Esto es para ayudar a tu hermana, no a nosotros. Pero una conversación con su vecina Sharon reveló otra dimensión, mientras me ayudaba a llevar las compras desde mi auto. Mencionó lo emocionados que estaban mis padres porque me mudara permanentemente para ayudar a criar al bebé, lo han estado contando a todos durante semanas, dijo alegremente. Mamá está tan aliviada de que te harás cargo del cuidado para que Ember eventualmente pueda volver a trabajar a medio tiempo. Semanas. Habían estado anunciando este plan semanas antes de siquiera consultarme, los confronté esa noche, y solo recibí miradas confundidas. Simplemente asumimos que querrías ayudar, dijo mamá. Siempre has sido la responsable. Eso no es un cumplido cuando significa que esperas que renuncie a mi vida para arreglar los problemas de Ember. Respondí, Ember rompió en lágrimas. ¿Así que ahora mi bebé es un problema? Qué lindo, Morgan. La manipulación emocional era familiar, pero no menos efectiva. Me encontré aceptando quedarme solo una semana para discutir la situación más a fondo. Una concesión que inmediatamente lamenté, esa semana se prolongó mucho más de lo que imaginé, arrastrándome más profundo en su trampa cuidadosamente construida. Lo que empezó como solo una semana se convirtió en 2, luego en un mes. A través de una serie de maniobras calculadas por mis padres. Cada vez que planeaba volver a Chicago, surgía una nueva crisis. Ember se sentía mal, mamá necesitaba ayuda con un proyecto del hogar, papá pedía ayuda organizando documentos financieros, cada petición parecía razonable por separado, pero formaban un patrón diseñado para extender mi estancia indefinidamente. Mantuve mi trabajo trabajando en remoto. Aunque mi desempeño sufrió por las constantes interrupciones, mis mañanas comenzaban con mamá tocando la puerta de la sala, a las 6:30 am. A menudo con Ember y Toe quejándose de las molestias del embarazo y necesitando compañía. Mi jornada laboral se interrumpía con pedidos para ser mandados, porque de todos modos solo está sentada frente a la computadora. La primera señal de alerta seria apareció cuando descubrí 3 llamadas perdidas de una agente inmobiliaria de Chicago. Al devolver la llamada, ella parecía confundida. Estoy haciendo seguimiento sobre las visitas canceladas al apartamento, le explicó. Tu madre dijo que decidiste quedarte en Michigan permanentemente, pero quería confirmarlo directamente. Se me cayó el estómago. Nunca cancelé ninguna visita. Y ciertamente no había decidido quedarme en Michigan. Después de programar nuevas citas, confronté a mi madre, quien fingía ignorancia antes de admitir que había ayudado a organizar mis asuntos, llamando para cancelar citas que mencioné durante llamadas de trabajo. Estás tan ocupada que pensé en ayudar, dijo inocentemente. Además, buscar apartamentos me parece prematuro cuando no hemos resuelto el plan familiar. Su uso del nosotros destacó el problema fundamental. Mis padres no veían mis decisiones de vida como algo que pudiera tomar de manera independiente. Las violaciones a mis límites escalaron desde ahí. Mi laptop se mojó accidentalmente cuando mamá colocó un florero demasiado cerca de mi área de trabajo. El reemplazo tardó una semana en llegar.
durante la cual me atrasé en proyectos y tuve que usar la antigua computadora de escritorio de la familia en la sala, donde la privacidad era imposible. Mientras tanto, las expectativas de Ember crecían, cada vez más irracionales. Me mandaba mensajes desde su cuarto pidiendo su ayuda para elegir ropa de bebé en línea. Cuando explicaba que estaba trabajando, se quejaba con nuestros padres de que yo era fría y poco solidaria. Papá me reprendía entonces sobre las prioridades familiares, mientras mamá hacía comentarios pasivo-agresivos sobre mi dedicación a extraños en la empresa en vez de a mi propia sangre. Las tácticas de aislamiento comenzaron de forma sutil, cuando mi amiga de Chicago, Rachel, me escribió para visitarme el fin de semana. Mamá le dijo que estaba demasiado ocupada ayudando a Ember antes de que yo pudiera responder. Solo me enteré cuando Rachel llamó preocupada por mi silencio repentino. Interferencias similares ocurrieron con otros amigos y colegas, cortando gradualmente mi red de apoyo. A la tercera semana, mi jefe Patrick programó una videollamada para discutir mi desempeño. Morgan, tu trabajo ha estado decayendo, dijo con preocupación evidente en su expresión, entregas atrasadas, fallas en la comunicación, calidad inferior a tu estándar habitual. ¿Qué está pasando? Expliqué la situación familiar tratando de sonar profesional, pero la tensión en mi voz era obvia. Esto suena menos a una visita y más a una situación de rehenes, observó Patrick. Te valoramos, pero necesitamos a nuestra diseñadora senior completamente presente. Te puedo dar 2 semanas más para resolver esto, pero después necesitamos a la vieja Morgan de vuelta. La advertencia en mi carrera finalmente atravesó la niebla de manipulación en la que había vivido. Esa noche, escuché una conversación que confirmó mis peores temores. Desde la cocina podía oír a mis padres y Ember hablando en la sala, sin saber que estaba ahí. El acuerdo de cuidado está casi listo, decía papá, cuando nazca el bebé. Estará demasiado involucrada para irse. ¿Estás segura de que esto es legal? Preguntó Ember. Es un contrato de cuidado familiar, respondió mamá, perfectamente legítimo. Una vez que Morgan firme, tendrá la responsabilidad formal del cuidado infantil mientras viva aquí. Proutache de todos, ella todavía está hablando de volver a Chicago, dijo Ember dudando. La voz de papá se endureció. Eso no va a pasar. Hemos invertido demasiado en este plan. Además, siempre ha hecho lo que se espera cuando se le presiona. Lo suficiente. Sus palabras me golpearon como puñetazos. No solo esperaban que ayudara, sino que estaban asegurando estratégicamente que no pudiera irme, creando obligaciones financieras ilegales sin mi conocimiento ni consentimiento. Me retiré silenciosamente a la sala, con las manos temblando, mientras procesaba la traición. Las personas que deberían haber apoyado mi independencia le estaban socavando activamente, tratándome no como un adulto con autonomía, sino como un recurso a ser usado para beneficio de Ember. Al día siguiente ocurrió el incidente que finalmente me llevó al límite. Mientras me duchaba, alguien revisó mi maletín. Lo descubrí cuando encontré mis estados financieros y pasaporte movidos de su compartimento habitual. Cuando confronté a mamá, ella dijo que buscaba sellos. Una mentira evidente que confirmó que estaban monitoreando mis finanzas y documentos de identidad. Las paredes se cerraban y comprendí con claridad cristalina que si no actuaba con decisión, lo perdería todo. Todo lo que había construido para mí estaba en peligro. La trampa estaba casi completa, pero habían subestimado mi determinación para escapar. La fiesta de bienvenida al bebé fue la gota que colmó el vaso. Mamá la organizó en nuestra casa un sábado por la tarde, invitando a la familia extendida y amigos del vecindario para celebrar la inminente maternidad de Ember. Ayudé con los preparativos, a pesar de mi creciente resentimiento, todavía atrapada en el patrón de cumplir expectativas, incluso mientras planeaba mi escape. La sala estaba llena de decoraciones rosas, bolsas de regalo y mujeres charlando mientras admiraban las fotos de ultrasonido. Puse una sonrisa fija y cumplí mi papel asignado, sirviendo ponche y anotando los regalos para las notas de agradecimiento. Nadie parecía notar o importar que mis manos temblaran ligeramente o que mi risa nunca alcanzara mis ojos. A mitad del ritual de abrir regalos, la tía Kathy preguntó a Ember sobre sus planes después de que naciera el bebé. Oh, me tomaré unos meses para vincularme con ella, respondió Ember casualmente. Luego probablemente buscaré un trabajo a medio tiempo una vez que Morgan tenga establecido el cuidado infantil. La sala quedó en silencio mientras decenas de miradas se dirigían a mí. Me quedé paralizada, cucharón de ponche suspendido sobre una copa de cristal. ¿Te quedarás para ayudar a criar al bebé?, preguntó la prima Beth. ¿Y qué hay de tu trabajo en Chicago? Antes de que pudiera responder, mamá intervino. Morgan ha tomado la decisión desinteresada de mudarse permanentemente a casa. Ella será la cuidadora principal del bebé mientras Ember se adapta a la maternidad. Un sacrificio así, murmuró la tía Kathy, aprobando renunciar a tu carrera por la familia.
Eso es amor verdadero. La sala estalló en murmullos de aprobación y asentimientos. Alguien comenzó a aplaudir y pronto toda la sala se unió, aplaudiendo mi supuesto sacrificio, que yo nunca había aceptado hacer. Haz un discurso, pidió una vecina. Cuéntanos. ¿Qué te hizo decidir volver a casa? Atrapada bajo miradas expectantes, luché por encontrar palabras. En realidad, no he decidido nada permanentemente todavía. Todavía estoy evaluando opciones con mi trabajo y apartamento en Chicago. Mamá rió demasiado fuerte, siempre tan modesta. Morgan ya ha dado el aviso de desalojo en su apartamento y ha arreglado trabajo remoto indefinido. Solo está siendo humilde. No he dado aviso en ningún lugar, dije con firmeza. Sintiendo que algo se rompía dentro de mí y mi trabajo remoto es temporal, un silencio incómodo cayó sobre la sala. Los ojos de Ember se llenaron de lágrimas, ya fueran genuinas o estratégicas. No lo podía saber. Pasemos al siguiente regalo, dijo mamá, desviando la conversación de mi rebelión. Durante el resto de la fiesta, me moví en una niebla de shock y rabia. El anuncio público había sido calculado, haciendo socialmente difícil contradecir la narrativa, sin parecer cruel con mi hermana embarazada. Esa noche, después de que se fueran los invitados, la fachada de armonía familiar se rompió por completo. ¿Cómo pudiste avergonzarnos así?, exigió mamá mientras cargaba agresivamente el lavavajillas. ¿Cómo pudiste anunciar decisiones de vida por mí que nunca tomé? Respondí. Les dijiste a todos que habías dado aviso en tu apartamento, dijo ella. Eso es mentira, es lo que debe pasar, intervino papá. Hemos sido pacientes con tu resistencia. Pero se deben tomar decisiones antes de que llegue el bebé. Mis decisiones sobre mi vida no son las de ustedes, dije, luchando por mantener la voz firme. Tengo una carrera, un hogar y una vida en Chicago que he construido con esfuerzo. Un trabajo haciendo imágenes en una computadora. Ember se burló. Mi bebé te necesita más que alguna empresa de marketing. Ese trabajo haciendo imágenes me paga lo suficiente para permitirme un apartamento frente al lago y ahorrar para mi retiro, respondí. ¿Y tú? Bebé, es tu responsabilidad, no la mía. Mamá jadeó como si la hubiera bofeteado. La familia cuida a la familia. Morgan, te criamos con mejores valores que este egoísmo. Es egoísta esperar vivir mi propia vida y tomar mis propias decisiones cuando esas decisiones lastiman a la familia. Sin, dijo papá con firmeza. Siempre esperamos más de ti, Morgan. Se suponía que debías entender el deber familiar. Te hemos apoyado toda tu vida, añadió mamá, ahora te toca apoyarnos. Estamos envejeciendo. Ember necesita ayuda y esta familia te necesita aquí. Finalmente emergió la verdad. Ellos siempre me habían visto como una inversión que devolvería beneficios en forma de cuidado para los mayores y apoyo para Ember. Mi independencia nunca había sido el objetivo, había sido una condición temporal. Planeaban revocar mi vida cuando les fuera conveniente. Mi vida no es menos importante que la de Ember, dije en voz baja. Mis sueños y metas también importan. Ember rió amargamente. Tu carrera y tu apartamento versus el bienestar de mi bebé, no hay comparación. No debería haber competencia alguna, respondí. Están creando una falsa elección. La expresión de papá se endureció. Hemos hecho sacrificios toda tu vida. Ahora te necesitamos y le estás dando la espalda a la familia. Nunca pensé que fueras tan egoísta. La palabra egoísta, su arma favorita, cada vez que priorizaba mis necesidades, me golpeó diferente esta vez, en lugar de despertar culpa. Cristalizó todo lo que estaba mal en nuestra dinámica familiar. Me voy a la cama, dije, de repente agotada. Podemos hablar mañana cuando todos estemos más calmados. Pero cuando me di la vuelta para salir, las siguientes palabras de mamá me detuvieron en seco. Ya hablamos con tu casero en Chicago, admitió. Tu contrato no será renovado el próximo mes. Explicamos la emergencia familiar. La violación fue asombrosa. Habían socavado activamente mi seguridad habitacional sin mi conocimiento. No tenían derecho, susurré. Hicimos lo necesario, respondió. Papá sin arrepentimiento. A veces los hijos necesitan guía para tomar las decisiones correctas. Tenía 34 años y me trataban como a un adolescente rebelde por querer autonomía sobre mi vida. En ese momento, mirando sus rostros en remordimiento, algo fundamental cambió dentro de mí. La necesidad desesperada de su aprobación, que había moldeado tantas de mis decisiones, simplemente desapareció, reemplazada por una claridad helada. Nunca cambiarían. Este patrón continuaría mientras yo participara en él. Asentí lentamente, dándoles lo que querían ver, aquiescencia, rendición. Ahora entiendo, dije. El alivio cruzó sus rostros, interpretando mi calma como aceptación. Verás, esto es lo mejor para todos, dijo mamá. Dándome una palmadita condescendiente en el brazo, fui a la sala y cerré la puerta, sentándome en la oscuridad con perfecta claridad sobre lo que necesitaba hacer. La trampa que habían tendido estaba casi completa, pero cometieron un error crítico, me empujaron más allá de mi límite.
a un lugar donde escapar se volvió más importante que su aprobación. Para la mañana, me iría. Pero primero necesitaba un plan. En el silencio de la sala esa noche, comencé a planear meticulosamente mi salida. El sofá cama crujía mientras abría mi laptop, cuidando de posicionarme donde la pantalla no fuera visible desde la puerta. Primero aseguré mi activo más crítico, mi trabajo. Envié un correo a Patrick con el asunto situación personal urgente, solicitando una videollamada confidencial para la mañana siguiente. Luego creé una nueva cuenta de correo que mi familia no conocería y comencé a transferir comunicaciones importantes allí. Después vinieron las finanzas. Revisé mis cuentas bancarias, confirmando que mis padres no habían accedido a ellas a pesar de sus pesquisas. Dormir era imposible mientras catalogaba lo que necesitaba llevar conmigo y lo que podía reemplazar. A las 5 a.m. tenía una estrategia y un cronograma claros. Me duché y vestí temprano, diciéndole a mi madre que tenía una presentación importante de trabajo. Cuando preguntó por mi atuendo formal, expliqué, necesitaré privacidad completa por unas horas. Tal vez vaya a la biblioteca para mejor internet. Pareció complacida con mi aparente regreso a la cooperación. Está bien, querida. ¿Volverás para la cena? Haré tu lasaña favorita. No me la perderían, mentí, con las palabras sabiendo amargas. En la cafetería local me conecté con Patrick vía video. Su expresión preocupada se profundizó mientras explicaba la situación sin adornos emocionales, la manipulación, la interferencia con el contrato de arrendamiento, el contrato de cuidado. Stan dijo, buscando las palabras, Morgan, no es un comportamiento familiar normal. Esto suena a control coercitivo. Su validación casi quebró mi compostura. Necesito irme de inmediato. Pero no puedo perder este trabajo, es mi salvavidas. La respuesta de Patrick me sorprendió. Estamos considerando abrir una oficina satélite en Denver. Nuestra base de clientes está creciendo allí. ¿Te funcionaría mudarte? Podemos arreglar alojamiento temporal mientras te adaptas. El salvavidas que necesitaba apareció. Denver sería perfecto. No pensarían en buscarte allí, considera lo hecho. Haré que Recursos Humanos prepare los papeles y los envíe a tu nuevo correo. Tómate la semana para instalarte y luego discutimos la logística cuando estés segura con empleo asegurado. Llamé a la única persona. Confié plenamente en Rachel, mi compañera de cuarto en la universidad que se convirtió en mi mejor amiga. Necesito un gran favor, comencé. Y requiere secreto absoluto. Rachel escuchó sin interrumpir mientras le explicaba lo que estaba pasando y mi plan de escape. Necesito un lugar donde quedarme unos días antes de Denver, un lugar donde no pienso en buscarme. Mi casa en Milwaukee es tuya, dijo de inmediato. Tengo una habitación libre y me corresponden días de vacaciones. ¿Cuándo llegas? Mañana en la mañana, respondí. Les diré que salgo a hacer mandados, pero no volveré. Jesús, Morgan. Esto parece algo de un thriller psicológico. ¿Quieres que maneje para allá y te recoja? No, necesito hacerlo yo misma, pero tener un destino lo es todo. Con el apoyo de Rachel confirmado. Me ocupé de asuntos prácticos. Encontré un depósito cerca de su apartamento y reservé una pequeña unidad. Contacté directamente a mi casero en Chicago, descubriendo que mis padres se habían llamado, pero no tenían autoridad para terminar mi contrato. Organicé que una empresa de mudanzas empacara y almacenara mis pertenencias de Chicago hasta que me mudara a Denver. La tarea más difícil fue decidir qué llevarme de la casa de mis padres. No podía vaciar la sala sin levantar sospechas, pero ciertos objetos eran irreemplazables: mi portafolio profesional, documentos importantes, objetos sentimentales de mi abuela. Necesitaba una distracción. La oportunidad llegó cuando mamá mencionó que necesitaba provisiones para la cena. Me ofrecí entusiasmada y recordé que necesitaba algunos materiales de oficina. Podría tardar un rato, advertí. Tengo varias paradas que hacer, tómate tú tiempo, dijo mamá entregándome una larga lista de compras. Tu papá no llegará hasta las 6 de todas formas. Una vez fuera de la vista de la casa, conduje hasta el banco más cercano y abrí una cuenta nueva en una cadena que no tenía sucursales en mi ciudad natal. Transferí la mayoría de mis fondos, dejando solo lo suficiente en la cuenta original para evitar sospechas inmediatas. Compré un teléfono prepago como respaldo y luego hice paradas estratégicas para recoger artículos esenciales, artículos de tocador, ropa básica y una maleta resistente que no extrañarían. En el depósito pagué por adelantado 3 meses y guardé esas compras junto con los objetos que había ido sacando de la casa en los últimos días. Las compras de supermercado fueron mi última parada, cuidadosamente seleccionadas para mantener la ilusión de una cena familiar normal. Esa noche interpreté mi papel a la perfección, ayudé a preparar la cena, hablé con Ember sobre nombres para el bebé, incluso miré muestras de pintura para la guardería con interés aparente. Sugerí una noche de películas en familia, una petición inusual que complació enormemente a mi madre.
Mientras veíamos una comedia inocua, memoricé sus rostros, sabiendo que podría ser la última vez que los vería por mucho tiempo. Más tarde, cuando la casa se silenció, escribí una carta para Amber. A pesar de todo, ella merecía alguna explicación. Aunque no fuera a entenderla, le expliqué que la amaba, pero que no podía sacrificar toda mi vida por sus decisiones. Le deseé lo mejor con el bebé y expresé la esperanza de que algún día pudiera ver las cosas desde mi perspectiva. La sellé y la escondí en su joyero, donde la encontraría después de que me fuera. Llegó la mañana con un nudo en el estómago. Me vestí casual, agarré mi bolso con mis documentos más importantes y anuncié que iba a la panadería por bollos frescos para el desayuno. Mamá, todavía en bata, me despidió con una sonrisa. ¿Puedes traer esos rollos de canela que le gustan a tu papá y quizá un café descafeinado para Amber? Claro, dije, deteniéndome en la puerta para echar un último vistazo a la casa que se había convertido en prisión. Nos vemos pronto. El clic de la puerta cerrándose detrás de mí se sintió trascendental. En el auto, puse la llave de la casa en el asiento del copiloto. Ya no la necesitaría más. En vez de dirigirme a la panadería, tomé la autopista acelerando rumbo a Milwaukee y a la libertad. Mientras la señal de los límites de la ciudad desaparecía en el espejo retrovisor, emociones contradictorias me atravesaban: culpa aplastante, alivio en ascenso, miedo persistente y, debajo de todo, una certeza creciente de que finalmente hacía lo que debía haber hecho semanas atrás: elegirme a mí misma 2 horas después. Mi teléfono comenzó a sonar, primero mamá, luego papá y después Amber. En sucesión dejé que cada llamada fuera al buzón de voz. Después de la cuarta llamada de mamá, me detuve en una parada de descanso, saqué la tarjeta SIM de mi teléfono y puse la prepago. Esa parte de mi vida estaba ahora oficialmente en pausa. A primeras horas de la tarde, llegué al edificio de apartamentos de Rachel. Me esperaba afuera, con una expresión que mezclaba preocupación y alivio. Cuando me abrazó, finalmente me permití llorar. Sollozos profundos que liberaron semanas de tensión y años de dolor acumulado. Ahora estás a salvo, susurró, y no estás sola. Por primera vez en mucho tiempo, ambas afirmaciones se sintieron verdaderas. Denver me recibió con vistas espectaculares a las montañas y un aire fresco y puro que, de algún modo, hacía que respirar fuera más fácil en todos los sentidos. 2 semanas después de mi escape, estaba en mi apartamento corporativo, temporal, desempacando lo esencial que Rachel me había ayudado a enviar desde Milwaukee. La empresa había sido sorprendentemente comprensiva, tratando mi situación con discreción y apoyo, que hizo la transición más suave de lo que esperaba. Mi nuevo teléfono contenía solo unos pocos contactos: Rachel, Patrick, recursos humanos, y una terapeuta recomendada por el programa de asistencia a empleados de la compañía. Mi número antiguo seguía activo pero intacto, acumulando mensajes de voz y textos que no estaba lista para escuchar. Rachel lo revisaba ocasionalmente y me informaba del tono general, sin detalles específicos que pudieran arrastrarme de nuevo al torbellino emocional. Han escalado amenazas, me dijo durante nuestra llamada nocturna. Tu papá está hablando de presentar un reporte por persona desaparecida. Tengo 34 años y me fui voluntariamente, le señalé. Eso no va a llamar mucho la atención policial. Le están diciendo a todos que tuviste algún tipo de colapso. El Facebook de tu mamá está lleno de publicaciones como recen por nuestra hija en crisis. Reí sin humor. Clásico, cuando el control falla. Desacreditan a quien se escapa. La previsibilidad de su respuesta hizo que fuera más fácil de soportar. Seguían un manual de manipulación que había visto toda mi vida, pero por primera vez estaba fuera de su alcance. Mis colegas en la oficina de Denver me dieron una cálida bienvenida. Sin conocer toda la historia detrás de mi traslado, me entregué al trabajo con energía renovada, descubriendo que la libertad del drama familiar dejaba espacio mental para la creatividad que no había tenido en años. Proyectos que en Michigan me habrían abrumado ahora se sentían manejables, incluso estimulantes. Buscar apartamento se convirtió en mi proyecto de fin de semana. Encontré un luminoso apartamento de un dormitorio en un edificio moderno con seguridad que me daba tranquilidad, acceso con llavero, portero y sin conexión a mi nombre en registros públicos, ya que alquilé a través de un servicio corporativo. Mis padres tenían mi número de seguro social y fecha de nacimiento, así que puse una alerta de fraude en mi crédito y monitoreé mis cuentas religiosamente. 3 semanas después de llegar a Denver, recibí el primer contacto directo de ellos. Una carta certificada de mi padre, llena de manipulación emocional disfrazada de preocupación. Estamos muy preocupados por tu salud mental, escribió. Abandonar a tu familia cuando más te necesitamos muestra un grave alejamiento de la realidad. Vuelve a casa y te ayudaremos a recibir el tratamiento que necesitas. La carta continuaba con amenazas.
Veladas sobre la reputación familiar, repercusiones financieras y el dolor imperdonable que le causaba a mi hermana embarazada. Cada frase estaba calculada para despertar culpa, vergüenza y miedo. Emociones que me habían controlado durante décadas. Compartí la carta con mi terapeuta, la doctora Wintes, en nuestra siguiente sesión. ¿Qué notas en esta comunicación?, preguntó después de leerla. Todo gira en torno a ellos, su dolor, sus necesidades, su decepción. Ni una sola pregunta sobre si estoy segura o feliz, respondí. Ella asintió. ¿Y qué te dice eso? Que tomé la decisión correcta. Al irme dije, con una certeza en la voz que hasta a mí me sorprendió. La siguiente fase de su campaña llegó a través de las redes sociales. Mi madre publicó actualizaciones vagas pero alarmantes que sugerían que yo estaba inestable mentalmente y en posible peligro. Antiguos compañeros de clase y familiares lejanos comenzaron a enviar mensajes a contactos mutuos intentando localizarme. Desactivé mis cuentas temporalmente, creando otra barrera entre mi nueva vida y mi pasado. 6 semanas después de mi partida, Ember dio a luz a una niña sana. Supe esto no por la familia, sino por Rachel, que aún vivía lo suficientemente cerca como para escuchar las noticias locales. El anuncio del nacimiento en el periódico local nombró a la bebé como Morgan Alyssa Lavan. La nombraron en tu honor, dijo Rachel con suavidad. Pensé que debería saberlo. La manipulación era tan transparente que casi me hizo reír. ¿Nombrar al bebé? Después de mí, usaron su arma máxima de culpa. ¿Cómo podía abandonar a alguien que llevaba mi propio nombre? Pero esa táctica revelaba su malentendido fundamental sobre por qué me había ido. No se trataba de una estrategia de negociación para obtener mejores condiciones o más aprecio. Era una separación necesaria de personas que me veían como una extensión de ellas mismas, y no como un individuo con necesidades y deseos propios y válidos. 2 meses después de empezar mi vida en Denver, estaba construyendo rutinas que me nutrían en lugar de agotarme, caminatas matutinas en parques cercanos, clases de cocina por la tarde, donde hice amigos que no sabían nada de mi pasado, exploraciones de museos y galerías locales los fines de semana, pequeños placeres que se acumulaban en una vida que se sentía auténticamente mía. Entonces llegó la escalada que había estado anticipando, una revisión policial de bienestar en mi apartamento. De algún modo, me habían rastreado hasta Denver, probablemente por registros laborales o rastros de tarjetas de crédito. Los oficiales fueron profesionales y pronto se aseguraron de que no estaba desaparecida ni en peligro. Tus padres parecen muy preocupados, mencionó un oficial. Me fui voluntariamente y estoy perfectamente bien, expliqué. Soy adulta y elegí mudarme por motivos laborales y personales. Técnicamente no podemos decirles que te encontramos sin tu permiso, explicó el oficial, pero tenemos que informar que estás segura. Por favor, díganles que estoy bien, pero no revelen mi ubicación ni ningún otro detalle, solicité. Y por favor, indiquen en su reporte que no deseo contacto después de que se fueron. Llamé a la abogada que había contratado específicamente para asuntos familiares. La persecución constante se había convertido en acoso y se necesitaban medidas más firmes. Ella redactó una carta de cese y desistimiento, detallando exactamente qué sucedería si continuaban con su conducta, posibles cargos por acoso, órdenes de restricción y acciones legales por difamación respecto a las afirmaciones sobre mi salud mental. La carta se entregó acompañada de documentación de sus acciones hasta la fecha, capturas de pantalla de publicaciones en redes sociales, copias de mensajes enviados a amigos y registros de llamadas a mi empleador y casero. Su respuesta llegó a través de mi abogada, indignación y shock porque los atacara legalmente cuando solo estaban preocupados por su hija. Pero bajo esa indignación había algo nuevo, el primer temblor de reconocimiento de que su control había terminado. La campaña de mi madre en redes sociales cesó de repente. Las llamadas a mi número antiguo disminuyeron y los familiares que habían participado en la búsqueda se retiraron. Los límites formales que establecí mediante vías legales lograron lo que años de conversaciones no pudieron. Finalmente fueron forzados a reconocer mi autonomía 3 meses después de dejar Michigan. Recibí un correo inesperado de mi prima, Beth, que había estado en la fiesta de bienvenida al bebé. No sé qué pasó exactamente, describió, pero reconozco los patrones por experiencia con mi propia madre. Si necesitas una familia que entienda los límites, aquí estoy. Su mensaje abrió una puerta que pensé cerrada para siempre, la posibilidad de conexiones familiares que respetaran en lugar de pisotear mi independencia. Comenzamos una correspondencia cuidadosa que se convirtió en un puente hacia las partes de mi historia familiar que valía la pena preservar. Mientras el verano daba paso al otoño en Denver, sentí que me desplegaba como una planta que finalmente recibe la luz adecuada. Colegas comentaban mi mayor confianza en las reuniones. Mi portafolio de trabajo se expandía con proyectos innovadores que mostraban habilidades que antes no había expresado plenamente. Salí en citas casuales,
Estableciendo límites saludables desde el principio, el desarrollo más sorprendente vino de Ember. 6 meses después del nacimiento, envió un breve correo a mi dirección laboral. Ser madre es más difícil de lo que esperaba. Creo que ahora entiendo un poco mejor. No fue una disculpa, pero sí un reconocimiento. La primera grieta en la narrativa familiar de que yo los había abandonado en lugar de escapar de la manipulación. No respondí de inmediato, tomándome tiempo para procesar con la doctora Winters cómo manejar la situación y cómo restablecer un contacto limitado. Cuando finalmente respondí, mi mensaje fue simple: gracias por contactarme. Espero que tú y el bebé estén bien. Me gustaría saber más de cómo te va. La puerta a la reconciliación no estaba completamente abierta, pero tampoco cerrada para siempre. En mis términos, a mi ritmo, podía elegir qué relación, si alguna, quería tener con mi familia en el futuro. La dinámica de poder había cambiado fundamentalmente y todos lo sabíamos. Un año después de mi escape, me encontraba en el balcón de mi nuevo apartamento permanente, un lugar que había elegido, amueblado y pagado por mí misma. Abajo, Denver bullía con actividad vespertina. Detrás de mí, un hogar que reflejaba mis gustos y prioridades me esperaba. Mi teléfono contenía mensajes de amigos que valoraban mis límites y apoyaban mi crecimiento. El camino de ser una cuidadora familiar atrapada a convertirme en una mujer independiente había sido doloroso y complejo, pero al estar allí viendo el sol ponerse tras las montañas, supe con absoluta certeza que nunca más entregaría mi libertad arduamente ganada a las expectativas de nadie más que las mías. Un año se convirtió en 2. Y Denver se transformó de un destino de escape apresurado a un verdadero hogar. Las paredes de mi apartamento, antes desnudas y temporales, ahora mostraban fotografías enmarcadas de nuevos recuerdos, caminatas por las montañas rocosas con amigos de mi clase de cerámica, celebraciones por mi ascenso a directora creativa, escapadas de fin de semana a pequeños pueblos montañosos donde nadie conocía mi historia. La agencia de marketing había prosperado con nuestra expansión en Denver, y yo había prosperado con ella. Mi portafolio creció para incluir campañas galardonadas que llevaban mi estilo distintivo, diseños limpios e impactantes que comunicaban emociones complejas con elegante simplicidad. La ironía no se me escapaba. Mi habilidad para destilar sentimientos complicados en claridad visual se había afinado a través de años navegando la dinámica familiar. Las noticias de Michigan llegaban principalmente por medio de mi prima Beth, que se había convertido en una aliada inesperada. Ella informaba con neutralidad cuidadosa que Ember finalmente había asumido la responsabilidad por su hija, la pequeña Morgan. Después de que mis padres se hubieran encargado de la mayor parte del cuidado, durante el primer año, Ember consiguió un trabajo de recepcionista en un consultorio dental. Tus padres cuidan a la bebé durante sus turnos, me dijo Beth durante nuestra videollamada mensual, pero ahora ella se encarga de las noches y fines de semana. Sentí una mezcla compleja de emociones ante esta noticia: orgullo por los pasos hacia la independencia de mi hermana, tristeza por la relación perdida y un cansancio persistente por la narrativa familiar alrededor de mi partida. ¿Cómo hablan de mí?, pregunté, una cuestión que había evitado cuidadosamente hasta entonces. Beth dudó. Ha evolucionado. Al principio todo era sobre tu abandono y colapso mental. Pero tu respuesta legal lo sacudió. Últimamente se habla menos de que vuelvas, y hay más reconocimiento de que has construido algo para ti en Colorado. Ese cambio sutil representaba una transformación sísmica en la dinámica familiar. Por primera vez se adaptaban a mis decisiones en lugar de esperar que me ajustara a sus demandas. Mi terapeuta, la doctora Winters, me había ayudado a entender que no podía controlar su interpretación de los hechos, solo mi respuesta a ella. Tu libertad no requiere que ellos la entiendan, me recordaba a menudo. Aunque es humano desearlo. El punto de inflexión en nuestro arreglo llegó inesperadamente a través de una tragedia. Mi padre sufrió un infarto leve y mamá llamó a mí número de trabajo en pánico. Aunque no hablábamos desde hacía casi 2 años, contesté. Morgan jadeó con voz más baja de lo que recordaba. Tu papá está en el hospital. No creen que sea algo grave. Pero pensé que debía saberlo. Gracias por decírmelo, respondí con mi voz profesional, tomando el control automáticamente. Por favor, manténme informada sobre su estado. ¿Vendrás a casa? La pregunta carecía de la exigencia que hubiera esperado antes. No puedo ahora mismo, respondí honestamente. Pero me gustaría enviar flores y llamarlo cuando pueda. Hablar del silencio que siguió no fue de enojo, sino reflexivo.
¿Le gustaría eso?, dijo finalmente. Esa breve conversación abrió un canal estrecho de comunicación, correos cortos e informativos sobre la recuperación de papá, ocasionalmente. Con actualizaciones sobre Ember y el bebé respondía con igual brevedad, compartiendo solo detalles seleccionados sobre mi trabajo y mi vida en Denver. La manipulación emocional que había caracterizado nuestra relación estaba notablemente ausente, reemplazada por una neutralidad cautelosa, 3 meses después del infarto de papá. Recibí una carta que cambió todo. A diferencia de las comunicaciones anteriores diseñadas para culpabilizarme o controlarme. Esta comenzaba con palabras que nunca esperé leer, puede que haya estado equivocada en algunas cosas. La letra de mamá continuaba a lo largo de 3 páginas de reflexión cuidadosa. No se disculpó explícitamente por la trampa que intentó tenderme 2 años antes, pero reconoció expectativas injustas y presiones que tenía todo el derecho a rechazar. Describió cómo mi partida finalmente obligó a Ember a desarrollar una independencia que quizás nunca habría encontrado de otro modo. Tu hermana es una persona diferente ahora, más responsable, más consciente de las consecuencias. La lucha le ha servido. Aunque ninguno de nosotros la habría elegido, la carta no terminó con demandas de reconciliación, sino con una puerta abierta. Si alguna vez quieres visitar, bajo tus términos, nos encantaría ver en qué mujer te has convertido. Leí la carta varias veces, buscando alguna manipulación oculta, algún sutil chantaje de culpa, pero no encontré nada. La compartí con la doctora Winters. ¿Qué opinas? Le pregunté, ¿es genuina? La pregunta no es si es perfecta, respondió, sino si es suficiente para que consideres redefinir la relación en nuevos términos. Después de una cuidadosa reflexión, decidí que sí lo era. Respondí con la misma medida, reconociendo el dolor de ambas partes. Afirmando mi decisión de partir y expresando agradecimiento por la reflexión que claramente había ocurrido en mi ausencia, sugerí una videollamada como primer paso, con límites claros de tiempo establecidos de antemano. Esa primera conversación de 40 minutos fue incómoda pero civilizada. Mamá parecía mayor, más contenida. Hizo preguntas sobre mi trabajo y escuchó las respuestas sin comentar. Pregunté por la salud de papá y la hija de Ember, sin ofrecer ayuda o visitas. La llamada terminó con planes tentativos de volver a hablar al mes siguiente. Pasos lentos y cuidadosos llevaron a un nuevo tipo de relación familiar con límites firmes, intercambio limitado y el claro entendimiento de que nunca volvería a vivir en Michigan ni asumiría la responsabilidad por las decisiones de vida de otros. Nuestra comunicación siguió siendo principal. Mente digital, con visitas presenciales poco frecuentes y muy estructuradas, donde me alojaba en hoteles en vez de en la casa familiar. El cambio más profundo ocurrió en mi tercera visita. Cuando finalmente conocí a mi sobrina, ahora una niña precoz de 3 años, con los ojos de Ember y sin conocimiento alguno de nuestra historia complicada. Después de una tarde en el parque, Ember me acompañó hasta mi auto de alquiler. Ahora lo entiendo, dijo de repente, porque te fuiste. Esperé, dándole espacio. Ser responsable de otra persona 24/7 es agotador. No puedo imaginar que se espere que críes al hijo de otra persona, además de renunciar a tus propios sueños. Miro hacia el área de juegos, donde nuestra madre empujaba a la pequeña Morgan en los columpios. Te habría consumido toda la vida, si te hubieras quedado. Su comprensión, aunque tardía, fue una validación que no sabía que aún necesitaba. Gracias por decir eso, respondí simplemente. Estaba muy enojada contigo, admitió. Pero ahora casi estoy orgullosa. Me mostraste que es posible decirles que no. Nunca pensé que eso fuera una opción antes. La ironía era perfecta. Mi acto egoísta de autopreservación había beneficiado a todos, forzando un crecimiento y reajuste que quizás nunca hubiera ocurrido de otro modo. Ember había desarrollado resiliencia e independencia. Mis padres enfrentaron las consecuencias de su comportamiento controlador. Y yo había construido una vida que honraba mis necesidades y valores. De vuelta en Denver, compartí esta revelación con mis amigos cercanos durante nuestra cena mensual. Estas relaciones, mi familia elegida, construida sobre el respeto mutuo y no la obligación, se habían convertido en la base de mi sistema de apoyo. Por los límites, brindó Rachel, que venía de Milwaukee para el fin de semana, y por el valor para hacerlos respetar. Por la familia elegida, añadió Miguel, mi colega convertido en amigo, las personas que nos aman porque quieren, no porque tienen que hacerlo. El camino de sanación continúa día a día. Aún hay momentos en que la vieja culpa resurge, cuando me pregunto si podría haber encontrado una solución menos dramática. Pero esos pensamientos ya no me controlan. Los reconozco como ecos de condicionamientos, no como verdades. La mayor lección de mi escape no fue sobre dinámicas familiares o tácticas de manipulación, sino sobre la profunda diferencia entre ser necesario y ser valorado. Mi familia me necesitaba como recurso, cuidado infantil conveniente, apoyo financiero, manejo emocional.
Pero no me valoraban como individuo, con deseos y sueños legítimos propios. Mi vida ahora está llena de personas que me valoran, no solo que me necesitan. Esa diferencia crea relaciones basadas en respeto mutuo, no en explotación. Si estás viendo esto y reconoces patrones de tu propia vida, por favor, sabe que establecer límites no es egoísta. Es esencial, tus sueños importan. Tu tiempo importa, tu independencia importa. A veces, lo más amoroso que puedes hacer por ti mismo y en última instancia por los demás es alejarte de relaciones que te tratan como un medio y no como un fin en ti mismo. Me encantaría saber tus pensamientos sobre poner límites con la familia. ¿Alguna vez tuviste que tomar una decisión difícil entre las expectativas familiares y tu propio bienestar? Comparte tus experiencias en los comentarios. Si esta historia te resonó, por favor dale like y suscríbete para ayudar a otros a encontrar este mensaje. Recuerda, no necesitas el permiso de nadie para crear una vida que honre a tu yo auténtico. Gracias por escuchar mi historia y te deseo valor en la tuya.